Álvaro observaba pensativo la pantalla de su computadora. Su restaurante llevaba apenas un mes en funcionamiento, y aún no tenía la posibilidad de contratar una verdadera seguridad o una empresa de vigilancia. Claro que sabía que los empleados podían causar daño, de diversas formas. Algunos más, otros menos. Y sobre todo, muchos robaban. Las razones eran variadas, pero no podía permitir que algo así dañara su negocio. La inauguración de su restaurante había sido un sueño hecho realidad, pero también un sacrificio. Había reunido el dinero durante años, y aunque todo parecía estar yendo incluso mejor de lo que esperaba, no podía dejar de preocuparse. Un día, mientras revisaba las cámaras de seguridad que había instalado hacía 3 días, vio algo que lo hizo fruncir el ceño. Su camarera, Laura, estaba recogiendo los billetes de las propinas que sus compañeros habían dejado en la caja común. ¿Lo había estado haciendo todo el mes sin que nadie lo notara? Álvaro se levantó decidido. No podía permitir que el robo siguiera. Era extraño, lo sabía, Laura parecía ser una joven amable, muy educada. Pero tal vez había aprendido a esconder bien su verdadera naturaleza. Media hora después, el restaurante cerraba. Los últimos empleados comenzaban a marcharse, y Laura, como siempre, era la última en salir. Sin embargo, a diferencia de otros días, la camarera se dirigió hacia una puerta trasera, y no por la principal, como si estuviera tratando de evitar que alguien la viera. ¿Cómo no lo había notado antes? Álvaro decidió actuar. Vivía a tan solo 3 calles del restaurante. Subió al coche, apagó las luces y comenzó a esperar. En unos minutos, Laura aparecería, como siempre lo hacía. La joven ajustó su bolso con cuidado mientras salía del restaurante. Aún no se percataba de que Álvaro la observaba desde el asiento de su coche. Laura no era una criminal, o al menos no lo había sido hasta ahora. Había aceptado este trabajo con la esperanza de que le permitiera salir adelante. Había dejado atrás una vida de dificultades y había traído consigo a su hija, Angélica, que aún era un bebé. No quería robar, pero las cosas no eran tan fáciles. El dinero que ganaba no alcanzaba para cubrir ni lo más básico. El alquiler, la comida, la guardería. Las cuentas nunca cerraban. Por eso, cuando vio que sus compañeros dejaban propinas al final de cada turno, pensó que nadie notaría si tomaba una parte de ellas. Nadie, excepto él. Álvaro, sin embargo, no pensaba en eso. Él veía a Laura con otros ojos. La joven no podía saber que él también había pasado por tiempos difíciles. Creció sin padres, en un hogar desestructurado, y nunca tuvo un futuro claro. Fue adoptado por una familia que, aunque no era rica, le dio la oportunidad de salir adelante. Con el tiempo, había logrado montar su propio restaurante, pero el miedo a perderlo todo lo mantenía alerta. Cuando Laura, ajena a la vigilancia, se alejó del restaurante y se dirigió a su casa, Álvaro la siguió discretamente. Al llegar al barrio donde vivía, se detuvo frente a un edificio modesto. Laura se apresuró a entrar sin mirar atrás. Álvaro respiró hondo, observando la pequeña ventana iluminada del apartamento. Decidió que no podía dejar que esto continuara. Álvaro no podía quitarse de la cabeza lo que había visto en las cámaras de seguridad la noche anterior. Laura, una de sus camareras más jóvenes y aparentemente la más confiable, había estado llevándose dinero de la caja común de propinas, donde todos los empleados dejaban su parte al final del turno. Aunque era un acto que, a simple vista, podía parecer menor, para Álvaro era una traición. La caja representaba el esfuerzo colectivo, y verla vaciarse de forma indebida lo llenaba de indignación. Por la tarde, mientras el restaurante seguía lleno de clientes, Álvaro no podía concentrarse. Observaba a Laura mientras ella atendía las mesas con su habitual sonrisa. Sus movimientos eran ágiles, su trato con los clientes impecable, pero ahora él veía algo más, una máscara. Esa simpatía escondía algo que él no había detectado antes. Al caer la noche, el restaurante empezó a vaciarse poco a poco. Álvaro se sentó en su oficina y revisó nuevamente las grabaciones de los días anteriores. Allí estaba ella, siempre después de que los otros empleados se marchaban, llevando discretamente las propinas consigo. Esto no podía seguir así. Decidió enfrentarla, pero sabía que no podía actuar sin antes entender el contexto. Algo en su interior le decía que debía proceder con cautela. Laura, por su parte, se sentía atrapada en un círculo sin salida.
Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero las circunstancias la empujaban a tomar ese dinero. Su hija, Angie, de apenas 3 años, requería cuidados constantes, y el salario que ganaba como camarera no cubría ni la mitad de sus necesidades. Sin mencionar el alquiler del pequeño apartamento en un barrio modesto, las cuentas acumuladas y la presión de mantener una vida digna para su niña. Cuando terminó su turno esa noche, Laura se apresuró a cambiarse y salir por la puerta trasera. Sabía que nadie del personal usaba esa salida, lo que le daba algo de seguridad. Con una bolsa pequeña colgada del hombro y un nudo en el estómago, caminó por las calles menos transitadas hacia su casa. Cada sombra parecía un posible problema, y cada sonido la hacía voltear la cabeza. Al llegar a su apartamento, cerró la puerta con doble llave, dejó la bolsa en la mesa y se dirigió a la habitación donde dormía Angie. La niña, con su cabello rizado y mejillas sonrojadas, respiraba tranquila bajo las mantas. Laura se sentó al borde de la cama, acariciando la frente de su hija. «Lo siento, mi amor. Mamá lo hará mejor». Pero en su interior sabía que esas palabras no eran más que un intento de consolarse. ¿Cómo podría cambiar algo, si las facturas seguían acumulándose y la comida apenas alcanzaba para los dos? A la mañana siguiente, Álvaro decidió que debía actuar. No quería acusarla de inmediato ni armar un escándalo frente a los demás. Sabía que si su intuición era correcta, Laura podría estar atravesando dificultades que la llevaron a tomar esas decisiones. Decidió llamarla a su oficina antes de que comenzara el turno de la tarde. Cuando Laura recibió la llamada, su corazón se aceleró. Aunque Álvaro no mencionó el motivo, el tono de su voz era diferente, más serio de lo habitual. Se preparó para lo peor. En el fondo, temía que sus acciones hubieran salido a la luz. Laura llegó al restaurante con el corazón apretado. La llamada de Álvaro esa mañana no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Había algo extraño en su tono, como si ya supiera lo que ella intentaba ocultar. Durante el camino, no dejaba de pensar en las posibles consecuencias. Sabía que, si la despedían, sería un desastre, no tenía ahorros, ni familia que pudiera ayudarla, y encontrar otro empleo en su situación sería prácticamente imposible. Mientras atravesaba las puertas del restaurante, sintió las miradas de algunos compañeros. Laura sabía que muchos empleados desconfiaban de ella. Era la nueva, la más joven del equipo, y había llegado al restaurante hace apenas un mes. Aunque trabajaba duro y hacía más turnos de los que le correspondían, los rumores eran inevitables. Uno de los cocineros, Rubén, la miró de reojo mientras ella colgaba su bolso en el vestuario. «¿Qué pasa, Laura? Hoy llegaste más callada que de costumbre». Su tono era casi burlón. «Nada, solo estoy un poco cansada, como siempre». Trató de disimular con una sonrisa forzada, pero sabía que no engañaba a nadie. Rubén se encogió de hombros y volvió a su estación, dejando a Laura con sus pensamientos. Mientras se ataba el delantal, se preguntó si ese día sería el último en ese lugar. Mientras Laura intentaba calmar sus nervios, Álvaro se encontraba en su oficina revisando los reportes financieros del restaurante. Con cada día que pasaba, estaba más convencido de que el problema no era solo el robo de las propinas. Había discrepancias pequeñas, pero constantes, en los ingresos del negocio, y temía que esto fuera solo la punta del iceberg. Sabía que hablar con Laura era el primer paso, pero también que el asunto podía ser más complicado de lo que parecía. Cuando el reloj marcó las 11 de la mañana, Álvaro pidió al administrador que llamara a Laura. Ella entró en su despacho, intentando mantener una apariencia tranquila, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Laura, por favor, siéntate». Álvaro señaló la silla frente a su escritorio. «¿Pasa algo, jefe?», preguntó ella, fingiendo calma. Álvaro la observó por un momento, evaluando cómo comenzar. Sabía que un enfrentamiento directo podría empeorar las cosas. «Quiero hablar contigo sobre algo que he notado recientemente». Su voz era firme, pero no acusatoria. Laura tragó saliva, tratando de mantener la compostura. «¿Es sobre mi trabajo? ¿Hice algo mal?». «Mira, Laura, yo confío en mi equipo. Pero he estado revisando las cámaras de seguridad y los reportes financieros. Hay algo que no cuadra. Quiero que me expliques por qué estás sacando dinero de la caja de propinas». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Laura abrió los ojos con sorpresa y luego bajó la mirada. Yo puedo explicarlo».
Álvaro cruzó las manos sobre la mesa y esperó. No quería interrumpirla, pero tampoco iba a suavizar las cosas. Es que, no es lo que parece. No lo hago por mí, la voz de Laura se quebró, y unas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Álvaro permaneció en silencio, permitiéndole hablar. Mi hija, está enferma. Y yo no puedo pagar todo lo que necesita. Mi sueldo no alcanza, y no tengo a nadie que me ayude. Sus palabras estaban cargadas de sinceridad, y Álvaro sintió una punzada de empatía. Pero no podía ignorar lo que había hecho. Laura, entiendo que puedas estar pasando por un mal momento, pero no puedo permitir este tipo de comportamiento en mi restaurante. Esto no solo afecta a los demás empleados, también pone en riesgo la confianza que hemos construido aquí. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con la manga. Lo sé, y lo siento mucho. Pero no sabía qué más hacer. Prometo que no volverá a pasar. Solo no me despida, por favor. Su voz era un ruego desesperado. Álvaro suspiró, debatiéndose entre la compasión y la responsabilidad. Esto no puede quedar así, Laura. Pero tampoco quiero tomar una decisión precipitada. Voy a darte una oportunidad para que me demuestres que puedo confiar en ti. Sin embargo, necesito que seas honesta conmigo desde ahora. Laura lo miró, sorprendida. No esperaba esa respuesta. Gracias, de verdad. No sabe cuánto significa esto para mí. Su alivio era evidente, aunque sus ojos seguían reflejando preocupación. Álvaro se levantó, indicando que la reunión había terminado. Por hoy, quiero que sigas trabajando, pero vamos a estar en contacto. Y, por favor, si necesitas ayuda, ven a mí antes de volver a tomar decisiones de las que puedas arrepentirte. Laura asintió rápidamente antes de salir del despacho. Aunque su situación estaba lejos de solucionarse, sentía que al menos había ganado un poco de tiempo. Álvaro, por su parte, sabía que esa conversación era solo el inicio. Ahora tenía más preguntas que respuestas. ¿Por qué una joven como Laura, que parecía tener tantas ganas de trabajar, había llegado a ese punto? Y, lo más importante, ¿cómo podría evitar que algo así volviera a suceder en su negocio? Laura pasó el resto del día en el restaurante intentando mantener la compostura. Aunque Álvaro no la había despedido, sabía que ahora estaba bajo un escrutinio constante. Sentía las miradas de sus compañeros más pesadas que nunca, especialmente la de Rubén, quien parecía disfrutar de cualquier oportunidad para hacer comentarios sarcásticos. Cuando terminó su turno, Laura volvió a casa con pasos apresurados, evitando las calles más transitadas, como si temiera que alguien la siguiera. Al llegar, Ángel corrió hacia ella con una sonrisa radiante, pero Laura apenas logró esbozar una sonrisa de vuelta. La niña no debía notar su estrés, pero la presión de los últimos días se hacía insoportable. Después de cenar y acostar a Ángel, Laura se sentó en la pequeña mesa de la cocina con la luz tenue iluminando los papeles frente a ella, facturas acumuladas, avisos de vencimiento, y una lista interminable de medicamentos. Se frotó las sienes, sintiendo que su cabeza iba a explotar. ¿Cómo había llegado a este punto? Todo parecía ir bien hasta que Ángel empezó a enfermarse. Las consultas, los análisis y las medicinas habían absorbido todos sus ahorros. Y ahora, hasta su trabajo estaba en riesgo. Mientras tanto, Álvaro permanecía en su oficina en el restaurante, revisando nuevamente las grabaciones de seguridad. Aunque Laura había admitido su error, algo no cuadraba. Había pequeñas inconsistencias en los movimientos del dinero, incluso en días en que Laura no trabajaba. ¿Podría haber alguien más involucrado? Decidió investigar más a fondo, revisando no solo las cámaras, sino también los registros de personal. La duda empezaba a crecer en su mente, ¿había algo más grande detrás de todo esto? La noche siguiente, Álvaro llegó al restaurante más tarde de lo habitual, con la intención de observar cómo cerraba el equipo. Se sentó en una mesa apartada, fingiendo revisar unos papeles mientras vigilaba discretamente. Laura trabajaba con su habitual dedicación, atendiendo a los clientes con una sonrisa que escondía su agobio. Pero Álvaro notó algo peculiar. Rubén se dirigía con demasiada frecuencia a la caja registradora, incluso cuando no parecía haber motivo para ello. Álvaro decidió no actuar de inmediato. Quería entender el patrón antes de confrontarlo. Cuando el último cliente salió y el equipo empezó a cerrar, se acercó a Laura. «Laura, ¿puedes quedarte un momento? Necesito hablar contigo».
Su tono era calmado, pero firme. Ella sintió, aunque su rostro mostraba evidente preocupación. Álvaro esperó hasta que todos los demás se marcharon antes de hablar. Sé que estás haciendo un esfuerzo por corregir las cosas, y quiero que sepas que lo valoro. Pero necesito tu ayuda para resolver algo más. Hizo una pausa, evaluando su reacción antes de continuar. He notado algunos movimientos extraños en la caja, incluso en días que tú no estás. ¿Has visto algo que pueda explicar esto? Laura lo miró, claramente sorprendida. Está diciendo que alguien más está. No estoy acusando a nadie aún. Pero necesito que me digas si has notado algo sospechoso. Laura pensó por un momento, recordando algunos incidentes que había pasado por alto en su intento de evitar problemas. Bueno. Rubén. A veces lo veo en la caja cuando no hay clientes cerca. Pero pensé que sería normal, él trabaja aquí desde antes que yo. Álvaro asintió, sin mostrar ninguna emoción. Gracias, Laura. Esto queda entre nosotros. Ahora, ve a casa y descansa. Después de que ella se fue, Álvaro permaneció en el restaurante, revisando nuevamente las grabaciones. Sus sospechas se confirmaron, Rubén parecía estar manipulando la caja regularmente. Decidió que era hora de enfrentarlo, pero necesitaba pruebas concretas. A la mañana siguiente, Álvaro llegó temprano al restaurante con un plan. Instaló discretamente una cámara adicional enfocada en la caja, asegurándose de que no quedara fuera del alcance de las otras. Sabía que si Rubén estaba robando, no tardaría en repetirlo. Por otro lado, Laura, ajena a lo que ocurría, intentaba recomponer su vida. Esa tarde, después de su turno, fue al mercado a comprar lo poco que podía permitirse. Mientras caminaba entre los pasillos, sintió una mano en su hombro. Se giró rápidamente y vio a una mujer con expresión seria, pero familiar. ¿Laura? Soy Marta, ¿recuerdas? Trabajamos juntas en el café de la avenida hace un par de años. Laura apenas podía creerlo. Marta había sido su compañera cuando recién empezó a trabajar en hostelería. Marta. Sí, claro que te recuerdo. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Te veo preocupada. ¿Todo está bien? Laura dudó por un momento, pero terminó soltando un suspiro. Es complicado. He tenido problemas en el trabajo y, bueno, mi hija no está muy bien de salud. Marta frunció el ceño, claramente preocupada. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo dime. Conozco a una amiga que trabaja en una asociación que ayuda a madres en situaciones difíciles. Te puedo dar su contacto. Gracias, Marta. En serio, no sabes cuánto significa esto para mí. Laura se fue con el contacto en su bolsillo y una pequeña chispa de esperanza. Quizás, después de todo, no estaba completamente sola. Esa misma noche, mientras Álvaro revisaba las grabaciones de su nueva cámara, vio lo que esperaba. Rubén, con total naturalidad, abrió la caja registradora y tomó un billete, mirándolo antes de guardarlo en su bolsillo. Álvaro apretó los puños, sintiendo una mezcla de decepción y furia. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, pero necesitaba manejarlo con cuidado para evitar que el ambiente en el restaurante se viera afectado. A la mañana siguiente, Álvaro llegó al restaurante con una determinación renovada. Tenía claro que debía confrontar a Rubén, pero sabía que esto debía manejarse con precisión. No quería que el resto del equipo perdiera la confianza en él como líder ni que el ambiente laboral se enrareciera más de lo necesario. Esa tarde, mientras el equipo trabajaba en el turno del almuerzo, Álvaro llamó a Rubén a su oficina. El cocinero entró con una actitud despreocupada, como si no tuviera nada de qué preocuparse. ¿Qué pasa, jefe? ¿Todo bien? Preguntó con una sonrisa que a Álvaro le pareció casi desafiante. Rubén, quiero hablar contigo sobre algo importante. Siéntate. Álvaro mantuvo la calma, pero su tono era serio. Rubén frunció el ceño, pero obedeció. He estado revisando las cámaras de seguridad y noté algunos movimientos irregulares en la caja. Álvaro fue directo, observando cuidadosamente la reacción de Rubén. El rostro del cocinero cambió ligeramente, como si tratara de calcular cuánto sabía su jefe. ¿Movimientos irregulares? No sé de qué hablas. Álvaro hizo una pausa antes de continuar, dándole espacio para que se explicara.
Las grabaciones muestran que, en varias ocasiones, abriste la caja sin motivo aparente y tomaste dinero. Rubén, necesito que seas honesto conmigo. El silencio en la oficina se volvió pesado. Rubén bajó la mirada por un instante, pero luego intentó defenderse. Mira, Álvaro, no es lo que piensas. Solo tomé unos billetes para cambiar y... No mientas, Rubén. La voz de Álvaro cortó el aire como un cuchillo. Las cámaras no muestran que devolvieras nada. Rubén tragó saliva, sabiendo que no tenía salida. Está bien. Lo hice. Pero no fue tanto. Solo un poco de dinero para un problema personal. Pensé que nadie lo notaría. Rubén, el problema no es cuánto fue. Es el principio. Esto no solo afecta al restaurante, sino también a la confianza que tengo en mi equipo. Álvaro se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Necesito que me devuelvas el dinero y te vayas. No puedo permitir que alguien que roba siga trabajando aquí. Rubén abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Finalmente, se levantó con un resoplido y salió de la oficina, dejando un silencio incómodo detrás de él. Álvaro suspiró, sabiendo que había tomado la decisión correcta, aunque sabía que no sería fácil para el equipo adaptarse a la ausencia de Rubén. Aún así, sentía un peso menos en los hombros. Mientras tanto, Laura, ajena al drama en el restaurante, había contactado a la asociación que le había recomendado Marta. La mujer al otro lado de la línea, una tal Carmen, le pidió que pasara por su oficina esa tarde. Laura estaba nerviosa, pero sabía que necesitaba cualquier ayuda que pudiera conseguir. Al llegar al pequeño edificio donde estaba la asociación, fue recibida por Carmen, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida y una voz tranquilizadora. Laura, cuéntame un poco sobre tu situación. ¿Cómo puedo ayudarte? Laura comenzó a hablar, al principio con nerviosismo, pero luego las palabras fluyeron como un torrente. Habló de Angie, de sus problemas económicos, de su lucha por mantener el trabajo y de cómo había llegado al límite. Carmen escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Cuando Laura terminó, ella asintió con comprensión. Primero, quiero que sepas que no estás sola. Hay muchas mujeres en situaciones similares, y estamos aquí para ayudarte. Podemos ofrecerte alimentos básicos, asesoramiento legal y apoyo psicológico. También tenemos un programa de becas para madres trabajadoras, que podría cubrir algunos de los gastos médicos de tu hija. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad harían eso por mí? Claro que sí. Pero también necesitamos que confíes en nosotros y nos cuentes si hay algo más que debamos saber. Carmen hizo una pausa, mirándola con suavidad. ¿Cómo están las cosas en tu trabajo? Laura dudó, pero finalmente decidió abrirse. Tuve problemas. Me descubrieron haciendo algo que no debí. Pero mi jefe me dio una segunda oportunidad. Carmen la miró con empatía, pero también con seriedad. Laura, es importante que aproveches esa oportunidad. Hablaré con nuestro equipo para ver cómo podemos apoyarte en ese aspecto también. Cuando Laura salió de la oficina, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. De vuelta en el restaurante, Álvaro se dio cuenta de que el ambiente era más tranquilo sin Rubén. Sin embargo, no podía evitar sentirse preocupado por Laura. Aunque había decidido darle otra oportunidad, seguía preguntándose si había tomado la decisión correcta. Esa noche, después de que el restaurante cerró, decidió hacer algo que normalmente no hacía. Llamó a Laura para ver cómo estaba. ¿Laura? Soy Álvaro. Espero no molestarte a esta hora. No, para nada. ¿Pasa algo? Solo quería saber cómo te encuentras. Sé que has estado pasando por un momento difícil, y quería asegurarme de que estás bien. Laura se quedó en silencio por un momento, sorprendida por su gesto. Gracias, Álvaro. Significa mucho para mí. Estoy mejor, creo. Hoy hablé con una asociación que me ofreció ayuda. Me alegra escucharlo. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Laura colgó la llamada sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. Nunca había tenido un jefe que pareciera preocuparse tanto por sus empleados. Álvaro, por su parte, sabía que su interés por Laura iba más allá de lo profesional. Había algo en ella, una fuerza oculta bajo su fragilidad,
que lo hacía querer ayudarla más de lo que podía justificar. Al día siguiente, Laura llegó al restaurante con una actitud distinta. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez las cosas podían mejorar. La conversación con Carmen y el inesperado gesto de Álvaro le habían dado un respiro en medio de tanta incertidumbre. Aún así, sabía que necesitaba demostrarle a Álvaro que podía confiar en ella. Mientras se cambiaba en el vestuario, escuchó cómo algunos compañeros comentaban sobre la repentina salida de Rubén. ¿Te enteraste? Rubén se fue de la noche a la mañana. Nadie sabe por qué, pero algo raro hubo. Decía una de las camareras, Sofía, mientras ajustaba su uniforme. Seguro que se metió en problemas. Siempre estaba husmeando en cosas que no le correspondían. Respondió Diego, el ayudante de cocina. Laura escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Aunque nunca se había llevado bien con Rubén, sabía que ahora todas las miradas se concentrarían aún más en ella. Con Rubén fuera, cualquier error de su parte podría convertirse en el nuevo tema de conversación. Mientras tanto, Álvaro observaba desde su oficina cómo el equipo comenzaba el turno. Ahora que Rubén ya no estaba, el ambiente parecía más tranquilo, pero el problema financiero del restaurante seguía pesando en su mente. A pesar de todo su esfuerzo, las cuentas no terminaban de cuadrar. Necesitaba encontrar una solución pronto, pero también sabía que su enfoque en Laura no era del todo profesional. ¿Por qué sentía tanta necesidad de involucrarse en su vida personal? Durante el turno del almuerzo, el restaurante se llenó de clientes habituales. Laura trabajaba con una eficiencia que Álvaro no había visto antes. Parecía que quería compensar los errores del pasado, y eso no pasó desapercibido para él. Sin embargo, notó que, en más de una ocasión, Laura parecía distraída, como si algo más ocupara sus pensamientos. Esa tarde, después de terminar su turno, Laura se detuvo frente a la oficina de Álvaro, indecisa. Finalmente, respiró hondo y tocó la puerta. «Pasa, Laura». Álvaro levantó la vista de los papeles que tenía frente a él. Quería agradecerle, por todo. No solo por darme una segunda oportunidad, sino también por preocuparse. No estoy acostumbrada a eso. Álvaro la miró con una mezcla de sorpresa y calidez. No tienes que agradecerme nada. Pero si quieres demostrarme algo, hazlo con tu trabajo. Eso será suficiente. Laura asintió, pero antes de salir, decidió preguntar algo que la había estado atormentando. Álvaro, ¿puedo ser honesta? Por supuesto. ¿Por qué me dio esa oportunidad? Podría haberme despedido y habría sido lo justo. Álvaro se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Tal vez porque entiendo cómo se siente estar en una situación difícil. Laura lo miró con curiosidad, pero no quiso presionar más. Agradeció nuevamente y salió, dejándolo solo con sus pensamientos. Esa noche, mientras Laura preparaba la cena en su pequeño apartamento, escuchó el sonido de un mensaje en su teléfono. Era de Carmen, la mujer de la asociación. Hola, Laura. Buenas noticias. Hemos aprobado la beca para los gastos médicos de tu hija. Llámame mañana para coordinar los detalles. Laura dejó caer el teléfono sobre la mesa y se llevó las manos al rostro. Por primera vez en meses, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. La beca no resolvería todos sus problemas, pero era un gran paso hacia adelante. Entusiasmada, Laura tomó a Angie en brazos y le prometió que pronto todo estaría mejor. Sin embargo, su felicidad fue interrumpida por un golpe en la puerta. Se asomó con cautela y, al abrir, vio a un hombre con aspecto intimidante que sostenía un sobre. «Esto es para ti», dijo con voz fría, entregándole el sobre antes de marcharse sin dar explicaciones. Laura cerró la puerta rápidamente, con el corazón acelerado. Abrió el sobre con manos temblorosas y encontró una nota escrita a mano. «Sabemos lo que hiciste. Nadie te va a salvar esta vez». Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién le había enviado esa nota? ¿Se refería al dinero que había tomado? ¿O había algo más que no recordaba? Por otro lado, Álvaro estaba en su casa, revisando nuevamente las cuentas del restaurante. Sabía que había avanzado al descubrir el problema con Rubén, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Mientras tanto, no podía dejar de pensar en Laura. Había algo en su mirada, en la forma en que luchaba por su hija, que lo conmovía profundamente.
Decidió que era momento de investigar más sobre ella. A la mañana siguiente, Laura llegó al restaurante visiblemente alterada. Aunque intentó actuar con normalidad, Álvaro notó que algo no estaba bien. Cuando tuvo un momento libre, se acercó a ella. «Laura, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Claro, ¿pasa algo?» «No, pero creo que pasa algo contigo». «¿Todo está bien?» Laura dudó por un momento, pero finalmente negó con la cabeza. «No, no todo está bien. Ayer alguien dejó una nota en mi puerta, una amenaza». Álvaro frunció el ceño, sorprendido por lo que escuchaba. ¿Qué decía la nota? Laura vaciló antes de responder. Decía que nadie me va a salvar. Álvaro sintió una mezcla de preocupación y enojo. Esto es serio, Laura. ¿Crees que está relacionado con lo que pasó aquí? No lo sé. Pero estoy asustada. Álvaro asintió, tratando de pensar rápidamente. Déjame ayudarte. Puedo llamar a alguien para que revise tu edificio o instalar cámaras de seguridad en tu puerta. Laura negó con la cabeza, claramente avergonzada. No quiero causarle más problemas, Álvaro. Esto es algo que tengo que manejar yo sola. No estás sola, Laura. La mirada de Álvaro era firme. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Laura no supo qué decir. Por primera vez, sintió que no estaba enfrentando todo sola. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, Álvaro decidió acompañarla a casa. Aunque ella insistió en que no era necesario, él no aceptó un no por respuesta. Cuando llegaron al edificio de Laura, Álvaro inspeccionó el lugar con discreción antes de despedirse. Laura, si vuelves a recibir algo como esa nota, llámame inmediatamente. Ella asintió, agradecida por su apoyo, y entró al apartamento. Sin embargo, cuando subía las escaleras, no pudo evitar sentir que alguien la observaba. Laura no pudo dormir esa noche. La nota seguía rondando su mente, y aunque Álvaro había intentado tranquilizarla, la sensación de estar vigilada no la dejaba en paz. Se asomó varias veces por la ventana, esperando encontrar algo que explicara su miedo, pero solo veía sombras. Finalmente, exhausta, se quedó dormida en el sofá, abrazando a Angie como si quisiera protegerla de un peligro invisible. Mientras tanto, Álvaro estaba en su departamento, incapaz de dejar de pensar en Laura. Había algo en esa amenaza que no cuadraba, como si no fuera solo una advertencia, sino parte de algo más grande. Decidió actuar. Si Laura no le decía todo, él buscaría las respuestas por su cuenta. Al día siguiente, Álvaro llegó temprano al restaurante, listo para enfrentarse a lo que fuera necesario. Antes de abrir las puertas, hizo una llamada a un viejo amigo, Javier, un investigador privado que en el pasado le había ayudado en algunos asuntos personales. Javier, necesito un favor. Es urgente. Claro, Álvaro. ¿De qué se trata? Quiero que investigues a una de mis empleadas. No para perjudicarla, sino para protegerla. Está pasando por algo complicado y creo que alguien la está amenazando. Javier, siempre directo, aceptó el encargo sin hacer muchas preguntas. Mándame los detalles. Me encargaré de esto. Más tarde, cuando Laura llegó al trabajo, Álvaro la observó atentamente. Parecía más cansada que de costumbre, pero intentaba mantener la compostura. Cuando terminaron el primer turno, él la llamó a su oficina. Laura, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Hay algo más que no me hayas contado? Laura dudó. Sabía que Álvaro estaba genuinamente preocupado por ella, pero tenía miedo de involucrarlo demasiado. Finalmente, decidió hablar. Hace un tiempo, tuve problemas con unas personas. Les debía dinero, y aunque creí haber saldado mi deuda, parece que no fue suficiente. Álvaro frunció el ceño. ¿Quiénes son estas personas? No lo sé exactamente. Nunca los conocí cara a cara. Solo eran intermediarios. Laura bajó la mirada. Hice todo lo posible por alejarme de ellos, pero ahora parece que me encontraron. Álvaro sintió que un frío le recorría la espalda. Esto era mucho más serio de lo que había imaginado. Laura, no puedes enfrentar esto sola. Déjame ayudarte. Pero, Álvaro, no quiero que te metas en esto. Podría ser peligroso. Ya estoy metido, Laura. Y no pienso dar un paso atrás.
Esa noche, mientras Laura volvía a casa, Álvaro tomó una decisión. Llamó a Javier para informarle sobre los nuevos detalles. Esto es más grave de lo que pensé. Si alguien está extorsionando a Laura, quiero saber quién es y cómo detenerlos. De acuerdo. Dame unas horas, y te llamaré con lo que encuentre. Sin embargo, antes de que Álvaro pudiera relajarse, recibió un mensaje de un número desconocido. Sabemos que estás ayudando a Laura. Aléjate, o lo lamentarás. Álvaro apretó el teléfono con fuerza. Esto ya no era solo sobre Laura. Ahora lo habían incluido en el juego, y no tenía intención de retroceder. Laura, por su parte, encontró otra nota pegada a su puerta esa noche. Última advertencia. Entrega lo que debes o tu hija pagará el precio. Se derrumbó en el suelo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Angie, que dormía plácidamente en su habitación, era lo único que la mantenía de pie. Entre lágrimas, llamó a Álvaro. No puedo más, Álvaro. Ahora están amenazando a mi hija. Escúchame, Laura. No estás sola. Estoy en camino. Cuando Álvaro llegó al apartamento de Laura, encontró a una mujer completamente rota. Él no dijo nada, solo la abrazó con fuerza, dejando que llorara hasta quedarse sin lágrimas. Vamos a solucionar esto, Laura. Te lo prometo. Esa misma noche, Javier llamó a Álvaro con novedades. Encontré algo. Las amenazas vienen de un pequeño grupo que extorsiona a personas vulnerables. Se mueven por zonas como la de Laura y suelen atacar a madres solteras o trabajadores con poco dinero. Su líder, un tal Diego, el Cuervo, es conocido por ser implacable. Álvaro escuchaba con el corazón acelerado. ¿Dónde los encontramos? Tengo una dirección. Pero cuidado, Álvaro. No son gente con la que quieras enfrentarte solo. Álvaro decidió que no podía esperar. Convenció a Javier de que lo acompañara, y juntos fueron a buscar respuestas. Llegaron a un almacén abandonado, donde, según Javier, operaba el grupo. Cuando entraron, encontraron a un hombre alto, con una cicatriz en la cara, rodeado de varios hombres más jóvenes. ¿Tú debes ser Álvaro?, dijo el hombre, con una sonrisa burlona. Deja en paz a Laura. No tienes nada que ganar con esto. El hombre rió, sacudiendo la cabeza. Ella nos debe dinero. Si no puede pagarlo, alguien tiene que hacerlo. Álvaro se adelantó, mostrando una seguridad que no sentía del todo. Yo lo pagaré. Pero te quiero lejos de ella y de su hija. El hombre lo miró con curiosidad. ¿Por qué te importa tanto? Álvaro no respondió. Solo lanzó un sobre lleno de dinero sobre la mesa. Ahí tienes. Ahora desaparece. El hombre recogió el dinero, inspeccionándolo lentamente antes de asentir. De acuerdo. Pero si vuelves a cruzarte en mi camino, no habrá más negociaciones. Álvaro salió del lugar con Javier, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Había resuelto el problema inmediato, pero sabía que esto podía no ser el final. Cuando volvió al apartamento de Laura, ella no podía creer lo que había hecho por ella. ¿Por qué hiciste esto, Álvaro? Podrían haberte matado. Él la miró con intensidad. Porque tú y Angie merecen estar seguras. Y porque, aunque no lo esperara, tú has llegado a importarme más de lo que puedo explicar. Laura, sin saber qué decir, lo abrazó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Sin embargo, mientras ambos compartían un momento de calma, ninguno de los dos sabía que, en las sombras, alguien seguía observándolos, planeando el siguiente movimiento. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, donde se publican historias interesantes todos los días. También será interesante leer en los comentarios desde qué ciudad has escuchado esta historia. Muchas gracias.